Dios nos dio dos ojos, hacia afuera, pero no hacia adentro. Entonces, al momento de yo conocerme, me da ese miedo, o sea, el miedo de conocerme, pero también el miedo de quién soy. Y en ese proceso, lo que te quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es, ¿va de adentro? ¿A qué me refiero? Como comunicas por dentro, comunicas por fuera. Y el cuerpo traiciona o te apoya también en las circunstancias. Entonces, volvemos a lo mismo. Como estás por dentro, tarde o temprano se refleja por fuera. Entonces, esa persona, a lo mejor esa pregunta realmente sacó lo que era o no estaba preparado para cómo enfrentarla. Carlos, lo imperfecto conecta. Mira, vivimos en la actualidad y sobre todo pasó eso en la pandemia. No sé si te diste cuenta que seguíamos esos gurús y esos estilos de vida y ese cuerpazo. ¿Y qué pasa? Si viene la pandemia y tú volteas a ver y digo, ¿qué me aporta esa persona? Y dices, ¿sabes qué? No, nada, porque realmente lo que te vendían era estilo de vida y lo respeto muchísimo, ¿no? Te vendían otro estilo de vida, un cuerpo, etcétera. Y cuando estás en tu casa encerrado dices, no, yo busco más bien crecimiento personal. La gente olvidará lo que les hagas, la gente olvidará lo que les digas, pero jamás lo que les hiciste sentir. En esta vida existe algo que nos da más miedo incluso que la muerte. Un miedo que se siente, un miedo que te paraliza, un miedo que te hace temblar. Y no es un miedo a una enfermedad, es el miedo a hablar en público. El miedo a que te escuchen, el miedo a que te critiquen, el miedo a que se burlen de ti y el miedo a que no puedas transmitir lo que tienes acá, que salga por tu boca. Por eso el día de hoy, en este programa, tengo un invitado, un experto en el tema de la comunicación, en el tema 2, como te decía, de los miedos más fuertes que tiene el ser humano. Hablar en público, qué decir, cómo decir, ante 50, ante 100, ante miles de personas o incluso, ¿por qué no?, ante ti mismo. Es por eso que hoy está aquí Manuel Muro y nos va a hablar de su pasión, de su esencia, pero sobre todo de la suerte que tiene hoy en día de capacitar personas en este tema tan poderoso. Bienvenido, Manuel. No, muchas gracias, Carlos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy feliz. Gracias por el espacio. Y sí, es algo que me encanta, la verdad. Me di cuenta desde la carrera la importancia de por qué era primordial. Mira, me he dado cuenta que lamentablemente en el sistema educativo en México hay varias habilidades que no nos enseñan. Y una de las más importantes que yo he visto es esta. No nos enseñan a hablar. Nos enseñan a exponer así como salga de que tú, pero no nos dan las herramientas adecuadas. Es por eso que creo que es algo que me encanta y sobre todo porque desarrolla a la gente. Y en ese proceso yo también aprendo. Totalmente de acuerdo, Manuel. Para ti, ¿qué es la suerte? Mira, de hecho lo escuchaba otra vez en un podcast que decía, había gente que decía, sí existe la suerte y hay gente que dice que no. Yo digo que sí, pero es estar en el lugar adecuado, con la persona adecuada, con las herramientas oportunas. Y ahí es cuando llega la suerte. Porque un ejemplo es como si llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué, Carlos? Te vamos a dar el negocio o el proyecto. ¿Lo quieres? Y tú sí. Oye, pero necesitamos esta certificación. Oye, necesitamos estas habilidades. Híjole, no la tengo. ¿Qué hubiera pasado si sí las tuvieras? ¿Fue suerte? Entonces sí creo en ella, totalmente. ¿Desde qué perspectiva tú analizas el hablar en público? ¿Desde la parte fisiológica, desde la parte de la forma de hablar, desde tu esencia? ¿Desde dónde crees que tenemos que partir para empezar a quitarnos por lo menos ese miedo de intentar hablar en público? Gran pregunta, gran pregunta, Carlos, porque fíjate que tengo un programa que eso sí lo trabajo con una terapeuta que se llama Comunica desde el Corazón. ¿De qué se trata? Es ir a la introspectiva, porque al final algo bien interesante, y les voy a decir algo que a lo mejor les duele o a lo mejor no. Dios nos dio dos ojos, hacia afuera, pero no hacia adentro. Entonces, al momento de yo conocerme, me da ese miedo, o sea, el miedo de conocerme, pero también el miedo de quién soy. Y en ese proceso, lo que te quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es, va de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Como comunicas por dentro, comunicas por fuera. Totalmente. Entonces yo parto desde adentro para ir trabajando hacia afuera. ¿Por qué? Porque puedo fingir, pero tarde o temprano se cae esa máscara. Tarde o temprano sale una esencia de la que no soy. Y lamentablemente en toda esta industria, y me ha tocado de repente que moldean a alguien de una forma, pero así no es. Ni siquiera así se comunica en la vida real. Entonces al final tiene que haber una congruencia entre lo que digo, con lo que hago y con lo que soy. Y ahí es donde la introspectiva
y la congruencia y sobre todo la mezcla perfecta para que alguien se pueda comunicar, ¿verdad? Porque sale del corazón, tal cual. Ser auténticos hoy en una vida donde todos queremos parecernos a alguien, ¿te complica el hablar desde el corazón? Sí. Hay una frase que dice, bueno, en inglés es fake it till you make it. Y yo escuchaba en una TED que decía, a ver, no, fake it till you become. O sea, finge en el proceso de exigirte, de copiar o agarrar mentores, pero para convertirte. Entonces, en ese proceso de convertirte muchas veces perdemos la esencia. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque en redes sociales luego vemos gente que finge a alguien que no es. ¿Qué pasa? Tarde o temprano ese personaje se puede caer porque cuando llegan las circunstancias difíciles sucede, ¿no? Pero en pocas palabras yo recomendaría que sé tu mejor versión. Y en ese proceso la gente vas a conectar y vas a comunicar desde el corazón. Que otro punto referente a lo que decías, hay gente que dice, voy a hablar del corazón. Sí, pero sin estructura, como salga. Yo digo, comunica desde el corazón, pero con un objetivo, con una estructura, con una forma y dale. Ese tiene un orden. Así es mejor. Sí, porque aparte las emociones te pueden llevar a perder el momento. A mí me tocó en una experiencia que tuve en televisión estar del otro lado de la cámara observando un estudio de televisión y había una persona que le hicieron una pregunta y esa pregunta la sacó de su contexto y él empezó a tartamudear, empezó a decir incoherencias, empezó a ponerse totalmente rojo, a mover los brazos. Era un programa en vivo y de repente dices, ¿qué pasa? ¿Qué te traiciona dentro de ti? ¿Es el miedo? ¿Es tu energía? ¿Es tu desconocimiento? ¿O es tanto químico que emocionalmente te están haciendo sentir? Porque eso no se piensa, se sienten. Claro. ¿Por qué sentimos ese ardor, ese quemazón, ese temblor en las manos, en las piernas, que empiezas a sudar, que empiezas a poner las manos y empiezas a hacer ademanes y tu cuerpo está hablando más del 70% de lo que tú dices y según tú estás seguro, pero estás temblando? ¿Qué pasa en esos momentos? El cuerpo es bien sabio, Carlos. Mira, realmente somos seres químicos, somos seres emocionales y el cuerpo traiciona o te apoya también en las circunstancias. Entonces, volvemos a lo mismo. Como estás por dentro, tarde o temprano se refleja por fuera. Entonces, esa persona, a lo mejor esa pregunta realmente sacó lo que era o no estaba preparado para cómo enfrentarla. Entonces, es bien interesante porque hay algo que yo recomiendo es hay que conocer las emociones y cómo reaccionas ante cada una de ellas. Para también, voy a poner el ejemplo, ¿no? Hay gente que habla bien padre en su trabajo, pero llega a su casa y se comunica, grita y bla, bla. Entonces, digo, a ver, no hay coherencia. No hay coherencia. O hay gente que, y viceversa, en su casa habla súper bien y en el trabajo le cuesta. Al final es eso, es conocernos y que la emoción que yo tengo sepa cómo canalizarla, que ese es otro punto. Hay que saber canalizar la energía, hay muchas formas. Pero sobre todo, si yo te pudiera decir un consejo, se basa mucho en la meditación y el mindfulness. Eso te ayuda muchísimo porque es calmarte, tranquilizarte y enfocar mi lenguaje corporal de la mejor manera. A mí me funcionó bastante bien. ¿Qué tan importante es que las personas se den cuenta que están diciendo más, comunicando más y es algo que no sale de su boca? ¿Les gusta Cantinflas? ¿Sí? ¿Has escuchado Cantinflas? La verdad era un ícono mexicano y sobre todo lo más interesante de este personaje es que no tenía guión. O sea, tiene una capacidad de improvisar. Sin embargo, él inventó el verbo cantinflar o su estilo que viene de la divagación. ¿Cómo me doy cuenta? De esa manera. Empiezo a decir cuestiones o incoherencias cuando ya me estoy perdiendo. O te repito lo mismo 2 veces. ¿No está pasado que te dicen lo mismo, pero 2 veces tú? A ver, ya te entendí. Entonces, la forma realmente de cómo poderlo erradicar, si tú me preguntaras, hay muchas formas. Por ejemplo, aterrizar tus ideas. ¿No te ha pasado que va más rápido tu mente que lo que quieres decir? Aterriza las ideas. Piensa, respira. Y sobre todo, siempre debemos de tener un objetivo antes de hablar. En este proceso, también el silencio es un objetivo. ¿No te ha pasado que te dicen, oye, Carlos, o una discusión o lo que sea y te dicen... Más bien tú le preguntas, oye, ¿qué opinas? ¿O cuál es tu opinión? Sin comentarios. Y tú por dentro que di algo, por lo menos, no, nada. Y eso te causa, es una estrategia. Entonces también un objetivo puede ser el silencio. Pero al final de cuentas contestando para evitar divagar, es tener un objetivo, ir al grano y que el mensaje quede claro. Esa sería la forma. ¿Cómo puedes hacer para que, digamos que alguien en este momento diga, yo tengo una cita, tengo que hablar en público? Obviamente pues yo les recomendaría un taller y que se preparen,
Pero ¿cuál sería un tip antes de entrar a una cita de trabajo, antes de entrar a una presentación? ¿Qué pueden ejercitar en su boca? Sí. Esa mindfulness que tú digas, algún ritual que tú tengas. Fíjate que eso lo platiqué ayer o antier en la televisión. Me invitaron a platicar sobre ese tema. ¿Qué hacer o qué decir antes de una entrevista de trabajo? Mira, es un tema que pudiera hablar mucho, pero voy a ser muy concreto. Realmente lo primero que debes de hacer es conocer muy bien a la empresa a la que vas. Conocer el puesto, conocer quién te va a entrevistar, todo lo que puedas tener de información. Pero irme a un tema más concreto de práctica, yo recomendaría, yo le digo, juega como el abogado del diablo. Haz las 10 preguntas más difíciles o las 10 preguntas que te pudieran hacer y practícalas. Lo mejor es que fuera enfrente de gente, o sea, como alguien que te pueda retroalimentar, tu familia, etcétera. O si de plano nadie, frente a un espejo. Porque hay preguntas que muchas veces la gente las saca de contexto. Ejemplo, dime 3 cualidades y 3 desventajas. Oye, no me pueden decir ni una, imagínate. Entonces hay que tener previamente una respuesta para que fluya. Entonces, la verdad, si lo practican, te aseguro que vas a poder ir más cómodo. Sobre todo al final, una entrevista de trabajo es generar una buena impresión. Y teniendo esa cualidad, te ves más seguro. Y por ende, hay gran posibilidad, ya sea que te den el trabajo o que sigas en el proceso. En tu experiencia, Manuel, ¿qué tan importante es cómo estás físicamente? Hoy que vivimos en un mundo donde todo tiene que ser atlético, supernatural, que te veas súper radiante, joven. ¿Qué pasa cuando de repente tienes unos kilitos de más? Cuando ya salió la arruguita, cuando ya salió ciertas cosas en tu piel que no te gustan y que te atreves o que te limitas a hacer. ¿Qué le podría decir a estas personas que no somos el prototipo del orador fitness con una voz privilegiada, pero sin embargo tienen mucho por compartir, mucho por dar y se están limitando porque simplemente se ven al espejo y no les gusta lo que ven? Carlos, lo imperfecto conecta. Mira, vivimos en la actualidad y sobre todo pasó eso en la pandemia. No sé si te diste cuenta que seguíamos esos gurús y esos estilos de vida y ese cuerpazo. ¿Y qué pasa? Se viene la pandemia y tú volteas a ver y digo, ¿qué me aporta esa persona, ese influencer? Y dices, ¿sabes qué? No, nada, porque realmente lo que te vendían era estilo de vida y lo respeto muchísimo, ¿no? Te vendían otro estilo de vida, un cuerpo, etcétera. Y cuando estás en tu casa encerrado dices, no, yo busco más bien crecimiento personal. Al final lo que quiero decirte es que independientemente cómo estés físicamente, yo busco a alguien con quien me pueda identificar. A ver, tampoco estoy diciendo que me descuide, porque evidentemente como te sientes, lo comunicas, es un hecho. Totalmente, como está dentro es afuera. Totalmente, es como cuando te pones ropa nueva, que tiene mucho que ver con las posturas, que viene acompañado con eso. He visto videos muy interesantes que tiene que ver con la pregunta anterior. A ver, si yo llego a una entrevista y previo me pongo una posición de poder de Superman, de Wonder Woman, y llego la ropa con la que me siento muy bien, ¿cómo crees que va a fluir esa entrevista? O sea, ya llevas ventaja. Ya llevas ventaja. La respuesta es que sí influye mucho tu cuerpo, pero mira, los estándares de belleza, y trabajo mucho con reinas de belleza, es un arma de 2 filos, porque hay algo que se eleva a tu estándar, vete bien, pero también a veces queremos ser alguien que no somos. Y es lo difícil, porque, oye, es que el tal habla así o él se ve así. Al final, no importa. Siempre que tú te sientas cómodo contigo mismo, siendo tu mejor versión, se va a notar y la gente lo transmites tal cual. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona, digamos que tú eres un jurado que está revisando estas reinas de belleza, y cómo te das cuenta que esta persona es auténtica cuando de repente hay tantas tácticas, tantas formas de manipular, de aparentar ser quien no eres? Y alguien que puede estar estudiado puede manejar su tono de voz, puede manejar la postura, las manos, la mirada, hablarte a los ojos y decirte con todo el corazón, pero tú sabes que no es cierto. Tú como juez, como experto en este tema, ¿qué claves detectas que es que en lo principal fallamos al intentar ser quien no somos? Mira, ¿dónde lo vi? Bueno, desde que tú vas a hablar, empieza desde que te paras, no sé, al escenario o a la entrevista, o sea, desde el minuto 1 empieza a contar todo eso, ¿ok? Voy a hacer el tema de la entrevista de trabajo a una reina. Muchas veces hay entrevistas previo a donde te hacen preguntas como de rompehielo. Ejemplo, oye, ¿cómo te fue llegar a este lugar? ¿O cómo te has sentido? A lo mejor todavía no inicia la entrevista. Y muchas veces ahí la gente
demuestra quién es, o le sale lo coloquial, o le sale el código postal. El código postal. Y ya cuando entramos al proceso de lo que practicaste, cambia radicalmente. Dices, ah, caray, no me cuadra, o como que... O la otra, una vez que le haces una pregunta, a lo mejor contesta, pero al finalizar hace ciertos gestos como de disgusto, como ciertos gestos que dice, a ver, ¿por qué hizo eso? Entonces la respuesta es mucho medir como toda la congruencia y que no se vean falsos. Ejemplo, ¿cómo puedes detectar si alguien se ve falso? Es como si lo estuviera leyendo. Es como si ahorita estuviera, hola Carlos, estoy leyendo mi respuesta, se ve falso, ¿no? O sea, ahí como que dices, ah. Y la otra es que se vea natural, que viene con parte de eso. Y nosotros le llamamos conversacional, un discurso conversacional. Mira, lo digo con todo respeto, no somos oradores, no somos políticos de la vieja escuela, no somos líderes religiosos. Hay gente que lo es, pero en este caso, pues es una respuesta como si estuviera preguntando a un amigo. Entonces tiene que verse natural. Ese es el enfoque donde yo digo, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Sí. Y sobre todo mucho lo que me hizo sentir su respuesta. Sí, no es lo que dices ni lo que transmites, es lo que químicamente haces en la persona que está frente a ti sentir. Y sabes que un sentimiento es una emoción que se graba en un código genético en tu cuerpo. Y ese código, al momento que le mencionen esa palabra, te va a hacer sentir como si fuera ese momento. Para el cerebro no hay verdad o mentira, no hay antes o después, simplemente vibra y siente lo que esa persona le hizo sentir. Por eso hoy hablamos en el mundo de la comunicación, del marketing, de las cuestiones mercadológicas, tanto con el tema emoción, porque claro, como dices, somos personas emocionales. El tema es que si sabemos que somos emocionales, pues tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y una vez que tú estás hablando o empiezas a hablar bajito, pero tu producto es muy bueno, tu empresa es muy buena, pero si no me estás diciendo, también estás gritándome y tienes el altavoz en tu negocio con la música, todo lo que da, eso es contaminación. Y recuerda, tenemos 2 oídos, pero solamente una boca. Y el consejo de lo que yo percibo hasta ahorita, Manuel, es escucharte, es prepararte, es respirar y transmitir desde tu esencia, sin querer imitar o copiar a nadie, porque eso es lo que hoy se está perdiendo, la autenticidad. Yo siempre le digo a las personas, habla desde tu esencia, desde tus habilidades, desde tu corazón. Y yo sé que de repente hablar del corazón a muchos nos cuesta trabajo, pero la verdad está demostrado que el corazón le manda al de acá. Y de repente se conecta con el intestino, pero el corazón, que es la parte que nos da vida, es la parte que más conecta y seduce a nuestro cerebro reptil a que te diga que sí. Estas reinas de belleza que nos ha tocado ver muchos memes y muchas cuestiones que se equivocan y dicen, no, está muy bonita la chica, ve nomás qué piernas, qué cuerpo, es muy guapa, pero que no hable, ¿no? O de repente hay gente que tal vez no es tan agraciada físicamente, pero tiene la capacidad de conectar y enamorar, porque lo que dices, lo de adentro está afuera. Y el estereotipo que nos han vendido las marcas de moda, pues no es real. Pesar 40 kilos es irreal. O sea, hay personas, somos seres humanos, ¿no? ¿Qué decirle, Manuel, desde tu punto de vista de experto en la comunicación, a una persona que quiere conseguir una oferta de trabajo, que quiere que le escuchen? ¿Qué es lo que primero tiene que ser, aparte de lo que ya nos has comentado? Muy bien, Carlos. Muy buena introspección lo que dijiste. Antes que se me vaya lo que decías hace rato del corazón, hay una frase muy padre que dice que la gente olvidará lo que les hagas. La gente olvidará lo que les digas, pero jamás lo que les hiciste sentir. Entonces, imagínate, ¿no? El poder de lo que decías. Ahora, referente a lo que mencionabas de qué hacer o cómo prepararnos para antes de una entrevista o como reinas de belleza en general, ¿no? Mira, yo creo que es importantísimo, como decías, tener muy claro tus habilidades y tus conocimientos y sobre todo documentar lo que has logrado. Es que muchas veces hago una dinámica cuando les digo, a ver, dime 10 cualidades por las cuales la gente que ganan o reciben al comprar tu producto o servicio. Y muchas veces no tienen idea o tienen 1 o 2. Nos da miedo como vendernos, pero obviamente hay formas porque hay una línea muy delgada que tú manejas muy bien eso y verbalizarlo. Como que nos enseñaron socialmente o culturalmente como, no digas eso, no, que van a pensar de ti. Entonces yo creo que sobre todo es saber cuál es mi fortaleza o mi valor agregado y venderlo, ¿ok? Pero la otra, en una entrevista muchas veces pasa que tú vas como, a ver, ¿qué me va a dar la empresa? Oye, a ver, las instalaciones. Que no es que esté mal, pero realmente es tú, ¿qué le vas a dar a la empresa?
¿Ok? A ver, al final lo que busca el que te entrevista es de qué manera lo que yo estoy buscando tú lo vas a cubrir, no lo que yo te voy a dar como empresa, ¿sabes? Entonces yo creo que va mucho por ahí decir, a ver, aquí están mis cartas, este soy yo y vengo a aprender. ¿De lo que te ofrezco te sirve? La respuesta puede ser que sí, o no te preocupes, te preparamos y te capacitamos, pero nos gusta lo que tú ofreces. Y tiene mucho que ver con las ganas, con el carisma y con realmente la intención. Porque hay gente que tiene la habilidad, ¿no te ha pasado? Pero como que apática, o que tiene las cualidades o llega muy arrogante, y eso también puede llegar a conflicto. ¿Crees que necesitemos más actitud que aptitudes? Totalmente. Es que mira, esto no lo escuché. Ah, ya. Bueno, te platico. No es gusto culposo porque ya me gusta, pero estoy tomando clases de canto. Yo siempre dije, bueno, hablar bien y esto, pero cantar, no. Y el maestro me decía, es que en el canto, que tiene mucho que ver con esto, el compromiso y la práctica tumba el talento. Hay gente que es súper talentosa y no logra. Entonces, al final la respuesta es que sí. O sea, si yo tengo el compromiso, tengo las ganas y la actitud, me voy a llevar el talento. Es un hecho y está comprobado en todo, que tiene que ver con el efecto compuesto. Una mejora continua constantemente. Si te vas a tu infancia, cuando estaba Manuel en la primaria, ¿se imaginaba hacer lo que hoy hace? Fíjate, Carlos, que no. Yo quería ser futbolista. ¿Tú también o no? Sí, sí. Yo creo que la mayoría de los niños en México, bueno, tío, suena trillado porque ser futbolista. Me gustaba como todos los muñecos de acción. No sé, me gustaba ser policía, me gustaba ser bombero, no sé por qué. También creo que criminología se me hacía interesante. No sé si por la serie de CSI o no sé. Yo totalmente opuesto a lo que hago. Sin embargo, la respuesta es que no. Pero también lo que yo siempre me di cuenta es que me gustaba ayudar a la gente, que tiene que ver con lo que hago hoy. No sé si te ha pasado que cuando ayudas a alguien dice, oye, gracias, Carlos, a que tú me diste este consejo, o gracias a que me dijiste esto, me ayudó y te hace sentir muy bien. Entonces yo encontré esto sobre la marcha, un sentido de la vida, un propósito de la vida. Por eso me encanta. Entonces no me imaginé, pero sí me vi con el tema de ayudar a las personas. Y hoy por hoy lo amo. Se disfruta totalmente. Sí, es la moneda que se paga con el corazón. Y cuando lo haces con pasión, pues digo, no hay por qué el universo no te dé Como dice el trabajo. Un señor dice, yo también digo, yo no trabajo ningún día, me pagan por hacer lo que me gusta. Hacer lo que te gusta. Si hoy le pudieras dar un consejo a ese personaje que quería ser futbolista, que quería ser bombero, policía, que le gustaba la criminología, y de repente hoy con tu expertise, con todo lo que te has preparado, con lo que conoces, le pudieras dar un consejo a ese Manuel de una época temprana de vida, ¿qué consejo le darías? Es muy buena pregunta y yo creo que el consejo que a veces, bueno, en lo particular, es como relájate y todo va a llegar a su momento. ¿Por qué? Porque derivado de muchas cosas o de ese mismo estrés o de querer lograr, me ha pasado de todo, ¿no? Desde que me he roto el pie, desde que he chocado, por el mismo estrés de ir. Y sobre todo también disfruta el momento. Porque a veces, bueno, en lo particular, regreso a... Pasó el momento, se logró el éxito, pero no disfruté la conferencia, no disfruté el podcast, no disfruté por estar tanto en lo que sigue. Entonces sería eso, relájate, disfruta. He aprendido mucho sobre el tema. Hay un libro muy bueno que se llama El Poder de la Hora, no sé si lo he escuchado. Sí, totalmente. Y me ha ayudado como a, ¿sabes qué? No sé si a lo mejor tenía ansiedad, no sé, no creo... A tranquilizarme y disfrutar. Un ejemplo, ahorita yo estoy sintiendo contigo a la mesa, estoy sintiendo el café, siento lo que estoy haciendo. Y antes no. ¿Qué crees que nos hace falta al mercado de personas que nos dedicamos a tener esta responsabilidad de tener un micrófono y que nos podrá ayudar como un consejo colectivo a la gente que estamos en medios, que hoy toda la gente está en medios porque tiene su teléfono y se está grabando y está comunicando? ¿Qué consejo nos podrías dar para dejar una mejor comunicación hacia los demás? Me he dado cuenta que, claro, hay mucha gente con mucho talento. Hay dos cuestiones. O sea, la gente que no lo hace, que se anime, porque hay coaches, hay maestros, hay gente con una capacidad que no comparte y que tiene mucho que ver. Es como, no, me van a robar mi idea. La invitación para ellos es que se animen porque queremos escucharlos. A la gente que lo hace es que, bueno, que no mienta porque hay mucha desinformación, lamentablemente, y eso es bien peligroso porque puedo manipular a las personas.
y el 70% de la información en redes es falsa. Quieras o no, es real. Y la otra es que no solamente enseñen el qué ni el cómo, sino me enseñes cómo hacer el cómo. A ver, ¿a qué me refiero? Está interesante eso. Ok, yo te enseño a hablar en público. Bueno, ¿por qué necesitas hablar en público? No, para que te den un mejor trabajo, para que puedas Tengas desenvolver. confianza. Ok, ya te entendí. ¿Cómo lo hago? Bien sencillo. Respira y habla frente a un espejo. Ya te entendí. Ahora te voy a enseñar a cómo pararte frente al espejo. Ahora te voy a enseñar a cómo desarrollar esta habilidad y yo te voy guiando. Esa es la diferencia. ¿Sí o no? Es como te decían, ahorra. Digo, con todo respeto a los que son coaches de finanzas y todo. Oye, ahorra. Ok, ¿cuánto? El 10%. Ya empecé. Ahora, ¿qué hago con ese 10%? No, inviértelo. Ajá, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿De qué manera? En un activo. En un activo. ¿Cuál activo? Es eso, que a lo mejor alguien me dirá, te estoy dando todo mi know-how de negocio, pero creo que al final, y creo que a ti te pasa, y todo lo que hacemos eso es, entre más das, más recibes. Entonces, no tengas miedo a decir cómo. No te van a robar. Al final nadie le va a decir igual que tú ni como yo. Tú tienes tu esencia, lo que hablamos hace rato. No tengas miedo a decir el cómo. Si Manuel tuviera que recomendar una película, una serie que te haya dejado algún mensaje potente y que haya encauzado a despertar en ti habilidades, formas de ver las cosas diferentes, ¿cuál sería? Fíjate que hay muchas películas, muchas y series también, pero si te puedo puntualizar un par de ellas o la que siento que más, de Busca de la Felicidad de Will Smith, ¿la viste? Sí, sí, sí. Pursuit of Happiness, muy buena, la verdad se me hizo buenísima. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al final de cuentas el proceso de la vida es siempre estamos buscando el éxito, pero ese trata de ser feliz. Esa es una que me marcó y hasta lloré, y eso que casi no lloro. Y hay otra que se llama Into the Wild, no sé si la viste, creo que se llama en español Hacia lo Salvaje. No. Es un chavo que de familia bien en Estados Unidos, estudia en Harvard, creo, y su sueño es irse a Alaska. Entonces en ese journey, en ese proceso, vive y conoce mucha gente, etcétera, y llega a Alaska, pero llega solo. No les quiero spoilear la película, pero al final de cuentas se da que en la vida el éxito sabe mejor compartido. Y él, bueno, no les voy a spoilear, pero un poquito. Cuando ya está en su proceso de morirse, viene toda la gente que conoció en este proceso, en ese camino, y se dio cuenta que la vida es mejor en conjunto, no solo. Y estás bien chino la piel. Eso me encantó. Se la recomiendo mucho. ¿Qué crees que la gente dice de Manuel? ¿Cómo se refieren a ti? Hay una dinámica muy interesante que tiene que ver con la marca personal y siempre les pregunto ¿cómo te ves y cómo la gente te percibe? Tío, yo aprovecho el proceso y les pregunto también muchas veces cómo me ven. Me ven como una persona apasionada por su trabajo y también un líder y alguien que le gusta ayudar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que la gente ve. Pero como yo trabajo en eso, sí hace como match. Entonces es lo que yo he detectado y sobre todo también que le encanta lo que hace. Porque se nota también, ¿no? Hay gente que es buena, pero no le encanta, ¿no? En esta parte que me dices, la gente es buena, tiene habilidades. En algo en específico, ¿qué podría ser una habilidad cuando puedas decir, yo tengo eso? Para que la gente vaya siendo consciente que tal vez lo tiene y no se había dado cuenta que lo tenía. ¿Qué puede hacer? Que obviamente pues que no le dé miedo a hablar en público, ¿no? Sería como lo más lógico. Pero hay herramientas o hay modelos o hay cosas que te digan, vas por buen camino, llevas mucha ventaja y no te has dado cuenta y no te has atrevido. Hay otra película muy buena que se llama Soul, Alma. No sé si la viste. Sí. Tío, es un tema de New Age. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Y lo platicaba en un podcast con un pastor que también trabajo con gente de diferentes religiones. Y llegamos a una introspectiva mezclando la película en 3 puntos. La primera, es algo que te gusta tanto que eres bueno y la gente te lo reconoce. Ejemplo, yo no voy por la calle, digo, sí lo hago, pero no es como que hablo en público, ¿no? La gente misma te lo dice. Segundo, es algo que te gusta tanto que si no fuera por tema de dinero, lo harías gratis. ¿Te ha pasado? Y mucha gente que, no te cobro. Ya después dices, y mi tiempo, pero si no fuera por tema de dinero o en el proceso, al principio lo harías gratis. Y la tercera, que es algo que te encanta tanto que a veces no desayunas, no comes, o sea que te nublas y estás tan metido en tu proyecto que pierdes la noción del tiempo. Fíjate, en esa película de Sol, ¿no te acuerdas que se levitaban?
que se elevaban. A los deportistas le pasa. Había una entrevista muy padre, me gusta el golf, de Tiger Woods y el hecho de los tiros más raros o más extraordinarios y le preguntaban, ¿cómo lo has hecho? Etcétera. Y él decía, yo creo que del 70% de esos tiros no me acuerdo. Imagínate. O sea, se mete tanto en el proceso, como te gusta tanto, que estás como conectado de una manera, no sé, espiritual, etcétera, que te vas. ¿Te ha pasado? Te conectas a la fuente. De repente a mí en los talleres me pasa mucho que les doy ejemplos. Yo doy mis talleres en 3 premisas. Ok. La primera, pues doy el tema por el cual me contratan. 2, tropicalizo lo más que pueda al lenguaje de mi mercado. Si es que lo conozco, tampoco invento cosas. Claro. Afortunadamente trabajé muchos años con muchas industrias y conozco el lenguaje, conozco los dolores, los miedos, las necesidades y trato de ser uno más de ellos. Y la tercera es que me doy el tiempo de encontrarme con su propósito, con su misión, de alguna manera con su esencia y transmitirle a esa persona en específico cómo él me puede escuchar, observar y sentir de la mejor manera. Utilizo mi lenguaje para conectar con él. Entonces, en ese momento que tú estás ahí, de repente te dicen, oye, Carlos, si por ejemplo, si yo vendo esto, ¿cómo le harías? Ah, mira, y empiezo a hablar. Y de repente me dice, ¿me lo repites? Y le dije, no me acuerdo qué te dije. Te metiste, Llega un momento donde te conectas tal vez a la fuente, al wifi humano que tenemos y es donde das esa información que realmente esa persona necesita. Y yo no soy ni iluminado ni soy vidente, simplemente me apasiona tanto lo que digo, lo que hago, tengo un expertise, puedo aportarle algo de valor a su vida, pues algo dentro de mí me da las palabras y las herramientas. Pero sí me pasa que de repente digo, híjole, grábalo porque no sé qué te voy a decir. Sí. Y al final dicen, wow, y es que digo, no, pues es que ya salió, ¿no? Ya pasó el momento. Y yo creo que va mucho con eso del poder de la hora de vivir y disfrutar lo que haces y a final de cuentas lo transmites. ¿Cuál ha sido el momento de epifanía o ese momento de eureka que dices en un taller cuando logras qué? Cuando logras ver en las personas qué. Bueno, nada más algo de lo que decías de lo que te pasa a ti, que también con el tema de lo de las entrevistas, no importa en quién creas, ten fe. Y yo siempre le digo a la gente, pídele a quien quieras, a tu ser, que te dé las palabras correctas para que ese trabajo te dé. O también me pasa mucho en las entrevistas, o más bien en los cursos o en las conferencias. Y eso lo leía en un mago. La verdad no me acuerdo qué mago era, que decía, antes de salir al escenario, yo pido que sea el mejor show que haga, la mejor entrevista, el mejor conferencia. Y decía que le iba increíble. Entonces es un tip que funciona bastante y me imagino que lo haces. Referente a lo que decías, la epifanía, me ha pasado muchas veces y sobre todo es cuando yo veo que alguien logra y yo lo visualizo y ellos lo ven, algo que le acabo de enseñar. Hasta siento así como que... cuando yo no he tenido un bebé, es parte de lo que me gustaría, no a largo plazo, ser papá, pero siento que es algo similar como cuando tu hijo va caminando, cuando ves que camina en los primeros pasos y ves que va... Pero si pudiera decirte un punto así muy específico, fue cuando la Miss Universo, que nosotros la preparamos, se llama Andrea Mesa, ganó a nivel mundial. O sea, ella fue la ganadora. Entonces tú al verla que está al frente a un público, frente a miles de personas, y le hacen una pregunta bien difícil y la responde y ver qué parte de lo que tú estás diciendo, lo que está diciendo ella, hubo alguna de tu esencia o gran parte de lo que le enseñaste y lo ves así con tus ojos, es impresionante. Y ahorita que mencionas ese momento de alguna manera cúspide en tu carrera, que es obviamente inicial porque estás muy joven, ves esos momentos, ves reflejado que sembraste algo en ella y que de alguna manera ella lo está cosechando. ¿Qué mensaje te deja el ver eso, Manuel? Más allá de la satisfacción de ser parte de eso, me imagino que es empoderarte y darte más ganas de seguir haciéndolo. Pero ¿qué te das cuenta? O sea, de lo que tú haces... Obviamente hay muchas cuestiones, imagen, hablar, sintaxis, postura, comunicación no verbal, toda la parte interior que es poderosísima y creo que es la herramienta o la llave hoy en día para lograr las cosas. Pero en ese momento, si pudieras decirle a la de al lado que tal vez la regó o a la que está al lado que apenas le va a tocar, ¿qué le dirías? Porque no le puedes decir, haz lo mismo que hizo la otra. Claro. Porque pierde su esencia. Sí, ¿Qué les dirías a esas personas? Y fíjate, me pasa mucho, Carlos, que a veces me dicen, no, es que quiero hablar igual que ella. O me gustaría imitar. Le digo, a ver, yo jamás haría eso. Cuando me dicen eso, yo les pongo, a ver, podemos imitar, podemos aprender de aquí, de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que podemos decir, mira, ¿qué hizo bien? No, pues ella. ¿Qué de tu esencia consideras que pudiéramos jalar? No, pues esto.
y al final hacemos un proceso internamente del cual puede ayudarle a acompañarla. Tú dijiste hace rato lo de tus cursos, lo tropicalizas, tal cual. Entonces es conocer un poco quién es, pero sobre todo también que ella vea que sí se puede y que es como un tema de inspiración. Es como, también un poquito como, si ella pudo, tú puedes. Porque ella no tiene nada diferente a ti, tal cual. Entonces yo sería eso, ¿no? Motivarla, inspirarla. Parte de lo que tiene hoy los concursos es que les da eso a las mujeres, como ese empujoncito, ese empoderamiento que anteriormente se fijaban mucho más por el tema físico y hoy no. Hoy buscan una mujer integral. Y está bien porque ya hay mujeres, es una escuela, son mujeres mucho más preparadas. Entonces al final es eso, ¿no? Decirle, ¿tú quieres estar como ella? Claro, va a ser un proceso, pero fíjate que hizo bien, fíjate que tú tienes y vamos trabajando. Me gustaría decirte un par de palabras y conforme las palabras que yo voy mencionando, tú me fueras contestando lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Ok. Amor. Sentido de la vida. Hablar en público. Pasión. Miedo a hablar en público. Debilidad. Morir. Crecer. Mamá. Todo. Papá. Escuela. Universo. Luz. Micrófono. Herramienta de trabajo. Manuel Muro. Ser. Cuando me hablas de esto, me imagino que en este momento se acaba de generar una película en tu mente. ¿Qué es lo que pudieras describir que estás viendo después de estas palabras? Fíjate que he leído mucho acerca del tema de la muerte y antes me generaba ansiedad. Como esa, hasta como no sé si te ha pasado, ¿no? Como que luego y dónde vas, etcétera. Y lo hemos leído, ¿no? Mucho con un ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Que él decía que fíjate al frente del espejo y si realmente lo que estás haciendo hoy, si hoy fuera tu último día de tu vida, es lo correcto. Entonces, ¿qué vi? Que todo lo que estoy haciendo en esta vida va a tener una trascendencia en la que sigue. Y que voy a dejar un legado en el cual la gente va a seguir recordándonos. Y es algo que me encanta en los podcasts, porque quieras o no, esto sí, ya se quedó. Esto va a seguir en un algoritmo digital. Y tu nietos y te lo van a seguir. Entonces al final es eso, pero sobre todo que como que hay una conexión. Somos seres espirituales y yo siento una energía que nos vamos a ir al siguiente plano y que nos vamos a seguir estar viendo, pero que dejamos un legado y que con las herramientas que Dios nos dio a nuestros papás, la escuela, etcétera, supimos aprovecharlas. Que sacamos lo mejor de nosotros, pero que entender que es un proceso y que todos los días que tiene que ver con el poder de ahora, que es lo que estoy haciendo ahorita, voy a dar lo mejor de mí. Porque el tiempo se agota, pero hay que aprovecharlo. Y si pudieras echarte un viajecito al futuro, ¿qué te gustaría ver de Manuel en un futuro? Me gusta mucho la visualización y inclusive cuando alguien me dice, oye, ¿qué me recomiendas? Y es una técnica que me ha funcionado bastante bien. Llevo al alumno al escenario y yo lo he hecho. ¿Te gustan los déjà vus? ¿Has visto los famosos déjà vus? Ok. Me ha pasado que visualicé antes de estar en el escenario y luego estoy en la conferencia y lo mismo que vi en mi mente pasó. Ok. Regresando a tu pregunta, ¿cómo me veo? La verdad, me veo un referente, no solamente en México, sino en el mundo, porque hoy por hoy tenemos, yo creo que el 60% no vive en México. Trabajo mucho con gente en Estados Unidos. Ser un referente en cuanto a la comunicación, ayudando a miles de personas, políticos, reinas de belleza, etcétera, y sobre todo dejando la trascendencia en cuanto al tema de lo que yo hago. Quiero hacer muchos libros. Me gustaría hacer un documental de algunos temas. También me gustaría en su momento, ¿qué más? Bueno, el tema del podcast, pero sobre todo también una escuela que quede para toda la vida o que por lo menos haya una trascendencia, que ya exista como una institución de Manuel Muro. A lo mejor no se va a llamar Manuel Muro, pero que quede para que siga trascendiendo. Si en este momento Manuel Muro no pudiera ayudar, inspirar, dar ese conocimiento, ¿qué recomendarías que las personas hicieran con toda la expertise que tú tienes y toda la herramienta y las puertas que te abre el saber comunicar, el saber hablar, el quitarte esos miedos? Pero no está Manuel. ¿Qué le podrías decir a la gente? Pues no estoy yo, no te puedo ayudar, pero haz esto. Los líderes crean líderes. Entonces, yo todos los días que trabajo con gente estoy creando líderes. Estoy creando a lo mejor mi esencia o mi metodología. Entonces, a lo mejor lo que pudiera ser es... Mira, a lo mejor yo no puedo, yo ya no estoy. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Pero hay gente que va a seguir con ese legado, hay gente que va a seguir con esa estructura, hay gente que va a seguir con esa metodología. Búscalos.
O busca lo que dejé, a lo mejor puede ser el podcast, puede ser el libro, etcétera, y va a ser la manera. Por eso todos los días busco dejar esa huellita, porque como tú dices, tarde o temprano no vamos a estar aquí y tarde o temprano o puede pasar cualquier cosa. Entonces es eso, ¿no? Ir dejando esas pistas. Una vez escuché una frase que decía, los genios dejan pistas. Todos los días dejo pistas. Decía por ahí una canalización de Crayon que los seres humanos nos divertimos encontrando las pistas que nosotros mismos dejamos alguna vez. Suena bien. Es un placer, Emanuel, platicar con una persona que coincidimos en muchas áreas profesionales y personales en el sentido de lo que nos dedicamos a hacer. Una responsabilidad de tener el micrófono, enseñar, guiar, inspirar a que las personas se quiten ese miedo, más allá de hablar, a conectar y a vivir su vida y a disfrutar su vida. Un placer poder escucharte. Sé que va a haber más episodios. Hay muchos temas de los cuales podríamos compartir. Horas y horas. De esencia de este tema de la comunicación que nos apasiona. ¿Alguna frase, algún concepto que más allá de la parte profesional lo veas como tu hobby, tu pasión para cerrar este episodio? Sí, me gusta mucho la historia y sobre todo una vez me hicieron un tema de numerología. Hay gente que cree, hay gente que no, pero... Y dentro de ese proceso de las vidas anteriores y no sé qué, me decían que yo tenía mucha afinidad con Napoleón Bonaparte. Y él tiene una frase que dice, hacer posible lo imposible. ¿A qué me refiero? Es, todo se puede. Claro, un proceso no es magia y que se animen. Yo todos los días lo hago, a veces digo, ¿cómo lo hice? O sea, ¿cómo fue que se hizo eso? Hacer todos los días lo más imposible que puedas para vivir una vida plena. Eso yo lo que es mi frase de vida y yo, bueno, no me he puesto tatuajes porque todavía no. Y no sé, por eso es otro tema, luego lo platicamos. Pero yo me lo tatuaría porque cuando traes esa mentalidad, nada ni nadie te detiene. Totalmente de acuerdo. Nada es casualidad, todo es una causalidad. Hoy escuchaste cómo hablar en público, no desde la voz, sino desde tu corazón. Encontrar el amor personal, encontrar el miedo que tienes, hacerlo tu aliado, porque el miedo siempre va a estar ahí, pero aprender a comunicar desde el miedo, buscando un objetivo que es ayudar a transformar vidas, es algo que te digo, la suerte tú la generas, la suerte tú la construyes y la suerte está alrededor tuya. Simplemente si no hay suerte en tu vida, pues busca otras personas que te puedan inspirar suerte, porque la suerte te va a llevar a conseguir lo que tú quieras. Gracias, Manuel, por compartir en este micrófono. Gracias por dejar este legado. Como dices, el día que no estemos, este algoritmo se va a quedar en alguna plataforma y nuestros nietos, bisnietos van a decir, mira, Manuel, Carlos... Mi abuelo, mira, qué chingón era mi abuelo. Parte de mi familia y mira, hoy nos están dando tips de cómo hablar en público, hoy en el 2300 o 2500. Así que es un placer, nada es casualidad. Recuerda compartir, dejar tu comentario y sobre todo, estar pendiente, porque estos mensajes dan suerte e inspiran a los demás. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.